eh, poder reconocer si son fuentes de primera mano, de segunda mano, ¿sí? Que eso lo vamos a ver mucho más adelantito, ¿sí? Pero que les puede servir para la búsqueda de información, ¿ok? Y después vamos a hacer un ejercicio de lectura de comprensión, ¿ok? Entonces, pues vamos pues. La parte eh, importante de este tema es saber reconocer esos soportes y esos formatos. Me he encontrado, por ejemplo, con mis alumnos de secundaria o ahora de preparatoria, que de repente pensamos que el escribir implica simple y sencillamente ponerlo en una hoja. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que tener bien claras es que eh, los seres humanos representamos nuestras ideas en diferentes formas, ¿sí? Entonces, eh, los, los básicos para buscar, pues sabemos que son libros, ¿no? Este, revistas especializadas, revistas de divulgación científica, ¿sí? Pero existen otros que ustedes van a sentir mucho más cercanos porque a partir de esta tecnología, pues nosotros acudimos a ellos, ¿sí? Eh, Vamos a ver que todo soporte y formato, pues nos representa un medio para representar las ideas, ¿sí? De ahí que pues tenemos periódicos, revistas, folletos, tenemos los electrónicos que son televisión, radio, eh, internet, que es lo que les es más cercano a ustedes, ¿sí? Lo que reparten por ahí por las calles, que se les llaman afiches, eh, folletos, y cada uno de ellos tiene formatos específicos, ¿sí? Entonces, van a tener características de acuerdo al medio. Si nosotros hablamos de libros, podemos hablar, por ejemplo, de libros literarios, libros que nos brindan información, como son los diccionarios, que aunque ustedes ya no los aprecian del mismo modo, muchas veces han tenido que regresar a ellos, ¿sí? Y mucho más adelantito van a tener que regresar a ellos y de repente no sabemos cómo buscar, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a considerar como soportes textuales. Esos soportes textuales directamente son, impresos, ¿sí? Y nos van a dar infinidad de información. Por ejemplo, una de las cosas que ustedes han sustituido con Wikipedia, pues son las enciclopedias, que en su origen, pues tenían la intención de resguardar toda la historia del ser humano, ¿sí? En pequeños folletos que después se fueron convirtiendo en volúmenes, ¿sí? Eh, Puesto que las enciclopedias están hechas a través de pequeños artículos que, que tienen autoría, que están con base en información eh, teórica, con base en la investigación, ya sea de campo, ya sea documental, ¿sí? Y nosotros, en mi generación, por ejemplo, pues sí éramos de mucha enciclopedia, ¿no? Que era la primera fuente a la que nos acercábamos. De ahí que, bueno, podemos tener libros literarios, eh, podemos tener eh, básicamente toda la temática que nosotros queramos buscar la vamos a encontrar en libros. Han habido muchos soportes, muchos formatos, pero ninguno ha logrado sustituir al libro. Eh,
aparentemente eh, el hecho de poderlos recabar en páginas de internet, pareciera que van a ser como el sustituto de un libro. Sin embargo, no es cierto. Han aparecido formatos, han desaparecido soportes y el libro permanece, ¿no? Entonces, bueno, es de muy fácil acceso, es portable, que eso también le da una característica muy importante porque lo podemos transportar con mucha facilidad. Hay libros indiscutiblemente de bolsillo, que se le llaman, porque es un formato pequeño, ¿sí? Ya ha sido duradero a partir del tiempo, ¿sí? Eh, en algún momento, a partir de la revolución industrial, se decía que la tecnología iba a sustituir muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, ni aún la tecnología actual ha podido sustituir al libro. Entonces, se siguen escribiendo, se siguen refiriendo en Internet. Muchas veces podemos buscar la información, pero no nos la dan completa, básicamente por los derechos de autor. Entonces, eh, los han representado de forma visual también. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando una novela la trasladan a otro formato, como puede ser la película, el video, el documental, ¿sí? Este lo va complementando, pero nunca sustituyendo, ¿sí? Se dice que es un producto de consumo masivo, puesto que se vende por, por miles, ¿sí? Eh, lo podemos ver, por ejemplo, con todos los libros de texto que ustedes utilizan que pertenecen a editoriales que hacen su propuesta, que se ciñen a los programas de la SEP, que dan su mejor solución a los proyectos que se plantea la SEP, y que se vende por montones, ¿no? De ahí tenemos también lo que serían los diarios y periódicos. Eh, Periódicos porque tienen una periodicidad, puede ser mensual, bimestral, quincenal, semestral, anual. Diarios porque a final de cuentas se publican diariamente, ¿sí? ¿Y qué es lo que publican? Pues a partir de los diferentes géneros del periodismo, toda la información que se genera de un día hacia otro, ¿sí? Que va a estar con base también en la investigación de campo principalmente y en la investigación documental cuando estamos hablando, por ejemplo, de reportajes, de artículos de opinión. Entonces, toda esta serie de información, pues la podemos tener en un diario de dos tipos de formato. El primero, que es el estándar, que es el primerito que nació, es el periódico más grande que se vende doblado, ¿sí? Con diferentes secciones en medio, y el tabloide, que es un tamaño un poquito más pequeño, pero que a final de cuentas tienen las mismas secciones, con una visión muy particular, porque es la visión de cada periódico, ¿sí? Pero refieren pues toda la información que se genera en 24 horas, ¿sí? Algunos géneros pues se llevan un poquito más de tiempo, por eso puede ser su periodicidad no diaria, sino a lo mejor semanal, como pueden ser los artículos de, de, este, de opinión, como pueden ser las columnas, como puede ser, ¿qué otro? Los cartones, ¿sí? Que a final de cuentas los cartones también son de opinión, ¿sí? Y diariamente la editorial, que también nos deja saber
cuál es la postura del periódico frente a diferentes problemáticas que se manejan. Tenemos también lo que es otro formato, que es el cine, ¿sí? Que podemos encontrar una gran diversidad de géneros. eh, Puede ser muy variable. Se considera desde lo más comercial hasta lo independiente, que pretende ser un poquito más culto, ¿sí? A veces lo cumple, a veces no, no nos podemos enrolar en esos temas, ¿sí? Pero a final de cuentas tiene una gran variedad. ¿Ustedes qué tipo de cine ven? ¿Quién me dice? Acción. Es decir, ¿te gusta Marvel? Más o menos. Más o menos. Ok. ¿Qué otro Comedia. género les gusta? Terror. Ok. ¿Qué El de otro género comedia. tienes? ¿Cómo? De Comedia. suspenso, comedia, comedia romántica, Edgar. No, más de risa. Ok, bien. ¿Qué otro? Dramas y musicales. Gracias, Moisés. Ok, entonces ahí puede ser muy, muy variable. ¿Cuál es su formato? Pues es la sucesión de fotografía fija con un aunada a un movimiento determinado, ¿sí? Entonces, 24 o 36 fotografías en un minuto, pues es muchísimo, ¿sí? Las cintas que se utilizan, básicamente son a lo mejor ustedes ya no conocieron el rollo fotográfico, ¿sí? Que se tenía que revelar, pero es muy similar, nada más que es de un ancho más grande, ¿sí? Y entonces, lo que capta una cámara de cine, pues es esas fotografías, ¿sí? En sucesión. Es como jugar, no sé si alguna vez jugaron a pintar las esquinas de sus cuadernos, de sus libros, ¿sí? Donde podíamos hacer dibujitos, muñequitos, que en el momento en el que tomamos todas las hojas y las recorremos rápidamente, se mueven los muñequitos. Es el mismo principio del cine, ¿sí? Y géneros, pues hay muchísimos. Este, Algunos pensaban que era el sustituto del teatro, ¿sí? Que iba a acabar con el teatro, pero son dos formatos totalmente diferentes. Entonces, aunque los dos implican representación de acciones, pues uno es complejo en su forma, en su filmación, en su edición, en la preparación que se hace, y otro, indiscutiblemente, pues es eh, una representación diferente cada día. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas somos seres humanos, hacemos las cosas, parece que hacemos siempre lo mismo, pero siempre lo hacemos de diferente manera. Y una de las situaciones que vemos en el teatro es eso. A determinada número de representaciones, el director tiene que retomar nuevamente la puesta en escena y entonces revisar para que no haya eh, filtraciones de cambios muy notorios que puedan variar la historia, ¿sí? Cosa que no sucede, por ejemplo, en el cine, porque en el cine ya está eh, filmado, editado, ¿sí? Seleccionadas las imágenes, los cortes, y entonces, indiscutiblemente, pues ya no hay cambios. En el cine, por ejemplo, hay dos tipos de formatos, que es la
la película comercial y en algunos de los casos la visión de los autores o de los directores, ¿sí? Entonces, muchas veces esas versiones ya tienen o más escenas o cambios de escenas o cambios de finales, ¿sí? Entonces, es lo que se puede presentar. En la radio, pues, va a ser un género que revolucionó la comunicación social, ¿sí? Porque transformó todo lo que estaba alrededor con un medio masivo. La gente estaba acostumbrada a las tertulias, estaba acostumbrada a recitar poemas, a tocar piano o cualquier otro instrumento dentro de las casas, ¿sí? Cuando llega la radio, pues transforman totalmente ese medio, esas costumbres, y entonces podemos acceder a un medio de comunicación social masivo, ¿sí? Y entonces, pues rápidamente adquiere una importancia este soporte, eh, porque no solamente era la representación eh, de historias, como podían ser las radionovelas, donde contaban historias y utilizaban diferentes eh, recursos auditivos para darle mayor contexto a esa historia, sino también el hecho del surgimiento de este otro tipo de géneros como es el noticiario, ¿sí? La recolección de notas que se transmiten y por supuesto se ponen a criterio de la gente, ¿sí? Entonces, eh, estos dos géneros van a ser muy importantes en la radio, las radionovelas y lo que serían los noticiarios, ¿sí? Este, indiscutiblemente la popularidad de este medio pues creó otras formas de trabajo y de comunicación, como era la publicidad, ¿sí? La publicidad auditiva. Entonces, creó nuevas formas, trajo consigo pues programas de entretenimiento que no existían, ¿sí? Y uno de los aspectos más importantes que se eh, multiplicó fue, por ejemplo, las noticias de deportes, ¿sí? Las transmisiones de deportes. Entonces, todavía mis abuelos escuchaban el box, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese va a ser otro formato. Después de la radio, pues llega lo que sería la televisión, que va a complementar o va a estar movido por diferentes situaciones, como va a ser el hecho de que tenía representaciones, como en el teatro, tenía el manejo de la voz y de la música a través de lo auditivo y se parecía al cine, ¿no? Pero ese cine se llevaba a casa. Entonces, a mediados del siglo XX, la televisión llega a todos los hogares, ¿sí? Con costos muy altos, desde los aparatos hasta las transmisiones, ¿sí? Y entonces es un medio diferente que podemos ver en las grandes casonas, pues había aparatos exclusivos, ¿verdad? Pero en lo popular, en los barrios populares, se compraba el aparato y se rentaba. Es decir, vamos a ver las caricaturas, tú me pagas 2 centavos y yo tengo la oportunidad de pagar a crédito mi aparato. Entonces, eso fue lo que modificó de algún modo también la comunicación, y la llegada de nuevos géneros, ¿no? Lo que se consideraba como radionovelas, pues ahora telenovelas, ¿sí? Este,
mediadas un poquito por lo que eran las revistas, que en las revistas también a través de fotografías se hacían relatos de historias que se llamaban fotonovelas, ¿sí? Entonces, la radionovela da origen a la fotonovela a través de las fotografías y los dos dan origen a lo que más adelante serían las telenovelas. Este, de ahí que después van a surgir muchos más eh, tipos de programas, ¿sí? Deportivos, espectáculos, noticiosos, de recreativos, ¿sí? Eh, y bueno, va a ser uno de los medios más poderosos hasta la llegada hoy en día con el Internet y las plataformas, ¿no? Que nosotros estábamos acostumbrados a ciertos canales donde cada este, empresa decide qué transmitir, ¿no? A través de las plataformas, pues va a haber una variedad mucho más grande, ¿sí? Una selección, claro que un costo mayor, ¿sí? Entonces, mm, hoy por hoy, pues vemos que, que existen otros recursos, sobre todo en tiempos de pandemia, se han convertido en el medio más idóneo para llegar al teatro, a los musicales, a los conciertos, ¿sí? A las representaciones, en fin, ¿sí? Entonces, todo esto va a ser un medio muy poderoso. Y también son soportes y formatos, ¿ok? Eh, lo que hoy en día, y que les mencionaba, está mucho más cercano a ustedes, pues van a ser los multimedia y el Internet propiamente, ¿sí? ¿Qué ven ustedes, por ejemplo, en Internet, Sofía? Memes. Memes, ¿eso te entretiene, Edgar? A veces. A veces. ¿Y vas creando? De todo un Sí, una poco, vez creé uno. ¿sí? ¿Y viste cómo se reproducía o nunca caminó? No, sí caminó. ¿Sí? ¿Y qué sentías? Pues me daba risa. Sí, es un poquito desprenderse de sí mismos bueno, tú lo haces con una intención, ¿no? A lo mejor de manera accidentada, pero con una intención. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con los mini videos, ¿no? Los TikToks, ¿no? El hecho de bromear, el hecho de hacer acciones simples, ¿no? Pero también ver de qué manera se van reproduciendo. Ok. De ahí, pues bueno, tenemos también los soportes gráficos, como les decía, los afiches, que son documentos de fácil acceso y también de desecho, ¿sí? Los boletitos que nos dan, la publicidad de alguna empresa, ¿sí? Fácilmente los desechamos, a menos que tengan algo útil. Normalmente, por ejemplo, los afiches de escuelas privadas, pues intentan ser útiles, ¿no? Para que no sean desechados. Entonces, por ejemplo, colocar un calendario escolar, pues sabemos que de algún modo se va a resguardar esa información. Los folletos, que básicamente son la misma información, pero que tiene dobleces, ¿sí? Esa es la diferencia. Y bueno, todos estos pertenecen a los medios de comunicación masivos y tienen su parte textual y su parte electrónica, ¿sí? Entonces,
tanto los libros, los periódicos, las revistas. Las revistas, por ejemplo, que tenemos eh, una periodicidad mensual o semestral, dependiendo del contenido y del éxito, ¿no? Que no son lo mismo, por ejemplo, que las revistas del corazón. ¿Alguien sabe cuáles son las revistas del corazón? Solo tengo un alumno. Y nada más tengo un alumno. Lo bueno es que cuento con Edgar, si no. ¿Alguien sabe cuáles son las revistas del corazón? Las que te hablan de los amores. ¿Los que qué? Repítelo, Las Edgar. que hablan de los malos amores, algo así. De los malos honores. No, básicamente son las revistas dedicadas a los espectáculos, a los chismecitos de actores, actrices y cosas por el estilo. Esas son las llamadas revistas del corazón. Tenemos las revistas de moda, ¿no? Que básicamente publicitan marcas importantes o no de ropa de moda, ¿no? Tenemos también las revistas deportivas que pueden dedicarse al fútbol, a las carreras, ¿a qué más? ¿De qué otro deporte han visto revistas? De carreras. De carreras, ¿no? Ok, entonces, todas esas. eh, Sin embargo, también podemos ubicar las revistas de divulgación científica y de divulgación, que no son iguales. Las de divulgación científica básicamente están con base en una investigación formal, un reporte formal, pero trasladado a un lenguaje muy interesante. Exacto, Dafne. Y ahora, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué nada más por el mensaje? Cuando estuvo pasando el camión de la basura. Ah, ok. Entonces, tienen su origen en una investigación formal con un lenguaje este, técnico o científico, ¿sí? Y trasladado a un lenguaje sencillo, accesible a todo el público, ¿sí? Las revistas de divulgación que nos hablan, por ejemplo, de reportajes sobre algún sitio turístico, ¿sí? Y tienen un lenguaje muy sencillo, pero quieren hacer llegar al público en general la información de una forma sencilla, ¿sí? Entonces, podemos encontrar muchísimos tipos de información. La de Vértigo, ¿en qué categoría? Vértigo más bien es una revista política, igual que Proceso, ¿sí? Eh, Quizás no tengan ni la misma trascendencia y tengan una postura que defender. A final de cuentas, son propiedades de ciertos grupos. Por ejemplo, Vértigo es de Salinas, Salinas Pliego, y entonces pues él ya tiene su postura muy, muy particular, ¿no? Y entonces apoya o desaprueba ciertas políticas, es el medio por el cual aprueba o desaprueba ciertas políticas. Y bueno, hace escuchar su opinión, ¿no? Igual que todos sus noticieros que por ahí se sabe que manosea las notas, ¿no? Las modifica. ¿Para qué? Para darle eh, una buena imagen o una mala imagen a cierto político, ¿sí? Entonces, esos serían proceso que ya tiene muchísimos años, más de 40, yo creo, ¿sí? Que siempre ha tenido cierta posición
en el gusto del público y de alguna manera hace una investigación profunda. No quiere decir que no esté también eh, defendiendo cierta postura, ¿sí? Hay de todo en este mundo. Entonces, básicamente es política. ¿Qué otra revista conocen? La más que sacaba la UNAM, no recuerdo el nombre. ¿Qué crees, Dafne? Mejor por el chat porque no se te entendió nada. Se corta. Es que tal si me lo mandas por el chat. Moisés, National Geographic, que básicamente son reportajes, pueden ser sitios arqueológicos, sitios históricos en relación a ciertos acontecimientos históricos o eh, ambientales, ¿no? Es muy buena la revista, sobre todo se le reconoce por la inversión en fotografía, ¿no? De hecho, tiene un concurso de fotografía. La maestra Ruth nos había dicho de una que saca la UNAM, pero no recuerdo el nombre. Ay, sí. Isra, ¿cómo se llama la de la UNAM? Ya se me olvidó. ¿No andas por ahí? No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Deja ver. Está la Gaceta, que indiscutiblemente todo el mundo se peleaba por la Gaceta y ahora ya es electrónica, entonces ya no nos peleamos. Y está otra. ¿Cómo ves? Ya. Dafne, se llama ¿Cómo ves? Así como pregunta. Me ganaste. Sí, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Es una revista que se edita, no me acuerdo si es mensual o es, sí creo que es mensual. Mensual o bimestral, no recuerdo bien. Pero, Mensual. Mensual. mensual, ¿verdad? Este, es una revista muy, muy buena porque indiscutiblemente es de divulgación, Dafne. Entonces, te puede hablar de lo más complejo, por ejemplo, para mí lo complejo es la física, la química, las matemáticas, eventualmente la biología, pero bueno, a esa más o menos le, le, le voy, le voy medio pescando el modo, pero desde una perspectiva muy juvenil, Dafne. Entonces es muy apropiada. Aun cuando no pertenezcas a la UNAM o llegues a pertenecer a la UNAM, lo puedes encontrar en internet y te va dando todos los reportajes. Entonces, yo lo utilizo mucho para mis alumnos de preparatoria, ya sea para identificar lo que estamos viendo ahorita, soportes y formatos, o en especial temáticas, ¿no? Que nos puedan servir. Pero habla de todo, de todo. Es básicamente cultura general, Dafne. Entonces, muy bien. Por ahí hay otra, ¿cómo se llama? Muy interesante. Es muy, ha perdido un poquito, la de muy interesante ha perdido un poquito. Ya maneja temas muy repetitivos, pero también tiene una versión para niños y una versión para público en general, ¿no? Entonces también son de divulgación. Pues bueno, en todo esto pues implica texto, ¿sí? Texto visual, texto auditivo, texto escrito, tenemos que aprender a leerlo, ¿sí? Y entonces, ¿qué implicaría leer? Después lo vamos a ver. Este, lo hacemos con la intención de comprender, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a terminar esta parte. Uy, ya me estoy yendo de tiempo. Vamos a terminar con esta parte con lo que sería un ejercicio de lectura de comprensión que para mi mala suerte no subí. Ay, tonta de mí, ¿verdad? Ahorita lo subo.
Lo subo a ¿cómo se llama? A Classroom Claro. y para que lo realicen. Por ahí, muchas gracias a las 4 personas que me mandaron su trabajo de tema y rema. Muchas gracias, ya les mandé su retroalimentación. Chéquenla por ahí, pero en sí estuvo bien el ejercicio. No les doy las gracias a todos los que no me lo mandaron. Chihuahua. Como por qué no trabajan, no sé. Ok. Aquí está. Se me olvida subir los textos. Perdón. Aquí. Mm, Ya saben que si no pueden imprimir, no hay problema, háganlo en su cuaderno. Y bueno, si algún día quieren que yo les revise su trabajo, pues ahí me lo mandan. Se los voy a agradecer. Díganme si ya lo ven. Se llama ejercicio de comprensión. Ya, ¿Ya? Ok, ábranlo. Ya. Ya me está. ¿Ya? Léame las instrucciones. Edgar, ¿Yo? ¿sí? ¿Eres Edgar? ¿Sí, no? Sí, sí, me está. Leer los lomos y descifrar el texto. Toma una tarjeta y un texto desconocido. Tapa una parte con la tarjeta de modo que queden a la vista los lomos de las letras e intenta leer el renglón completo. No, espera. Espera. Todavía no entren ahí. Déjenme, les voy a mandar otra actividad. Aguanten. Espera. Denme tantito. Aquí. Que va en relación, pero va primero este.
Díganme si ya se ve. ¿Sí se Ya ve me o no se ve? ¿Sí? Sí, El otro lo voy a borrar, porque ese todavía no, para que no se me confunda. Dice lectura de comprensión 1, ¿sí? sí me está. Ok, ahora sí, léeme las instrucciones. Instrucciones. Lea atentamente el texto que sigue, luego realiza los ejercicios indicados a continuación. ¿Le sigo? Sí, lea el primer párrafo. La palabra eclipse deriva del griego y significa desaparición. Nosotros la utilizamos para hacer referencia a la ocultación total o parcial de un astro visto desde la Tierra, producida por la interposición de un cuerpo entre ambos. Decimos que hay dos tipos de eclipses, uno de Sol y otro de Luna. El primero se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y los planos orbitales se interceptan en el momento de la conjunción. ¿Les sigo? No, Carol, sígale. Carol, Dios bendito, no tengo a nadie cuando les pregunto. Arlet, Isra, yo no voy a decir qué pasaron mis alumnos porque nunca están. Dafne, Que digan en dónde me tardó en abrir el documento. no puede emprender su micrófono, Arlet. Ok, ya se acabaron los micrófonos, Dios mío. ¿Quién me ayuda a leer? Porque ya no tengo alumnos. Yo le ayudo, Meg. Adelante, Sofía. ¿Cómo se producirá un eclipse? Antiguamente, predecir la hora exacta y establecer el cálculo aproximado de la trayectoria de los eclipses solares constituía un complejo trabajo matemático. Sin embargo, en la actualidad, gracias al avance tecnológico, la tarea se ha vuelto bastante sencilla. No solo se puede establecer con exactitud los eclipses que se producirán en el futuro, sino que también se ha logrado saber con certeza cómo fueron aquellos que se produjeron en otros tiempos, hasta 4200 años antes de Cristo. Gracias. Moisés. Nada. Sí, deme un segundo. Dice, gracias a los eclipses se han podido fijar muchas fechas históricas. Por ejemplo, hoy en día sabemos que la batalla entre lidios y medos, relatado por Heródoto, tuvo lugar el 28 de mayo del año 585 a.C., pues un eclipse causó tanto temor que el combate fue postergado. Ok. Tenemos ahí una serie de preguntas, ¿sí? Son de comprensión y están, digamos que, uniendo diferentes elementos que nosotros ya vimos, ¿sí? Y que hemos ido dejando detrás, entonces vamos a recuperarlo, ¿ok? Moisés, ¿me lees la primera? Sí. Dice, ¿cuál es el tema del texto? ¿Ok? La segunda, Luis Fernando. ¿Cuál es el tema del primer bloque? ¿Qué es un bloque, Luis Fernando? Pues no sé, yo lo relaciono así como que antes en la primaria, no sé, pues un determinado tiempo, un bloque, después otro y así, pero no sé si sea lo mismo. Ok. Aquí, por ejemplo, tenemos, sabemos reconocer párrafos, ¿sí o no? Sí, sería como un bloque, sería un párrafo. Exacto. Aguas porque se lo pueden encontrar en examen, ¿sí? Si no sabemos qué es un bloque, pues entonces, ¿cómo le hacemos para contestar? ¿Dónde lo busco? ¿Sí? Entonces, tenemos que estar conscientes de que pueden manejar los dos aspectos, ¿sí? Ok. Este, René, ¿andas por ahí? Léame la tercera pregunta.
Bueno, yo le pondré flauta a todos los que no me contesten. Se la pasaré a mí. Sebastián, ¿andas por ahí? Mi micrófono no sirve. Híjole. Edgar, pues adelante. ¿Cuál es el tema del segundo bloque del texto? Ok. Entonces estaríamos hablando. ¿Cuántos párrafos tenemos? Cuéntenlos. 3. 3. ¿Sí? Entonces nos están ubicando en el primero y en el segundo párrafo. ¿Ok? Después nos dice, en el primer bloque se utiliza la expresión, la utilizamos. ¿A qué palabra se refiere el pronombre la? Aguas, fíjense por favor. Después tenemos, dice, en el segundo bloque se utiliza la expresión la tarea. ¿A qué frase se refiere? No es copiar, es explicar, ¿ok? Señalan los conectores que se han utilizado. Sofía, ¿qué son los conectores? Sofía. ¿Yo? Sí, sí. Pues, los conectores sirven para, pues como su nombre le dice, conectar palabras y que tengan más sentido. Exacto. Ok, entonces tenemos que fijarnos si por ahí hemos dado una tabla, ¿sí? Dice, escribe series de palabras que pertenezcan al mismo campo semántico. ¿Qué es un campo semántico, Moisés? Sí, dame un segundo. Sí, lo tengo aquí anotado. Sí, creo que sí me acuerdo. Y 20 años después. Moisés, no lo busques. Dafne. Es una serie de palabras que están relacionadas entre sí, que están de un mismo tema o que van relacionadas a un solo tema. De hecho, pueden no pertenecer a la misma temática y sin embargo, tienen una relación. ¿Por qué? La relación la mantiene el contexto en el que están. ¿Ok, Moisés? ¿Sí, Dafne? Sí. Ok. Dice, ¿qué sabías sobre el tema? ¿Qué tema? Pues lo tengo que establecer al inicio. Diego, es un conjunto. Ay, Dios. Ya no vi. Es un conjunto, ¿qué? De palabras o elementos significantes con significados relacionados. Ok, y dependen del contexto, ¿sí? Muchas veces no del significado ni de la semejanza, ¿ok? Dice, ¿qué aprendiste? Aquí es identificar lo que ustedes aprenden a través del texto, ¿ok? ¿Y qué más te gustaría saber sobre el texto? ¿Ok? Pues si no tienen dónde imprimir, entonces por favor en su cuaderno empiezan a trabajar. Ya, ¿sí? Mientras, yo voy a subir mi otra presentación. Damos 10 minutitos, ¿eh? Y cortamos. Isra, yo nada más tengo 3 alumnos. Lo hiciste. Las cosas no fallan así nada más. Ya los escuché, Lau. De hecho, ya he estado observando la clase. De hecho, estoy trabajando al mismo tiempo que estoy que estoy escuchando la clase. Pero bueno, ya veremos a ver cómo nos va en las próximas simulaciones. Tenemos 2 programadas, Lau, una para el día 1 y otra para el día 15. Entonces, allí va a estar lo bueno. Sí, porque ahí yo ya no sé. ¿1 de mayo? El primero, ajá. La siguiente semana no vamos a tener sesión por el festivo del 1 de mayo. Ellos van a tener su examen, simulación. Y el 15 tampoco tenemos sesión
ellos sí tienen por la cuestión de la simulación. Ok. A ver cómo nos va. A ver, Nos va. Si es que nos va. De algún modo, ¿verdad? Es que era la de lectura veloz. Ya. Ok, estoy publicando el material que vamos a utilizar ahorita. No se distraigan, ustedes sigan con lo que están haciendo.
¿Ya terminaron? No, permítame tantito, por favor. Sí. Maestra, yo tengo una duda. En lo que dice señalan los conectores que se han utilizado, ¿es en señalar el tipo de conectores o las palabras? No. Bueno, estaría en relación. Puedes señalar los conectores y irlos clasificando. Acuérdate que estás haciendo práctica, Ah, ok. ¿sí? Si no abandonamos esas cosas y después se nos olvidan. Maestra, Mande, ya acabé. no seas malito. Si no es ahorita, no importa, pero me lo mandan al correo, Sí, maestra. porfas. Sí saben cuál, ¿verdad? Sí, de Laura algo. Sí, sí me acuerdo. 553 no, gmail.com. ¿Ok? Sí, maestra, permítame. ¿Quién más ya terminó? Levante la mano. Ok. Se lo mando al correo, ¿verdad, profesora? Por favor. Si no quieres mandarlo ahorita, no hay problema, pero sí que me llegue. Ok, Sebastián. Ok, si ya terminaron, vamos a pasar a Classroom. Puse ahí un material. Es una presentación que se llama Requisitos Velocidad Lectora. Ábranla, por favor. ¿Ya estamos ahí? Niños, niñas y niñitos. Sí, ok. Bien, en todo este tiempo hemos estado viendo la necesidad de leer de forma más rápida sin perder por ello la comprensión, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, hay una serie de elementos que tendríamos que estar considerando todos
para mejorar la velocidad lectora, ¿sí? Sin que se afecte esa comprensión. Y entonces nos dice, indiscutiblemente lo primero que necesitamos es el deseo de mejorar la velocidad lectora, ¿sí? Si yo lo quiero, entonces lo voy a obtener, ¿sí? Creer que puedo mejorar, que no estoy limitado por ningún aspecto. Si se fijan, yo les he ido dando una serie de ejercicios y desde el inicio hemos dicho, si nosotros los vamos practicando en ese orden, ¿sí? Entonces vamos a lograr mejorar nuestra velocidad lectora y este, mejorar también la comprensión, ¿sí? Eh, Competir con uno mismo implica que yo estoy haciendo un registro de mis resultados y estoy compitiendo conmigo mismo. Si hoy lo hice en 20 segundos, mañana ya lo estoy haciendo en 17 y estoy mejorando, ¿sí? No porque me aprendo los textos, porque tengo que variarlos. Los ejercicios que les he estado dando, los podemos trabajar y podemos ir sustituyendo las lecturas, ¿sí? Precisamente para poner en práctica los ejercicios y mejorar esa velocidad. Evitar la tensión. Si yo me pongo nervioso, si yo me estoy presionando sin tener por qué, no me sirve, ¿sí? Tengo que estar seguro de lo que estoy haciendo, de cómo lo estoy haciendo, de cómo lo estoy practicando, ¿sí? Y que los resultados que estoy sacando realmente los he logrado. No sé, a mí nunca me van a dar un registro suyo, ¿sí? Si inicialmente veíamos los tiempos, ok, nada más era para que ustedes empezaran y aprendieran a registrar sus resultados, pero en realidad con quien están compitiendo son con ustedes mismos, ¿ok? Y una última precisión es practicar, conocer, escuchar hablar de ejercicios que mejoran la velocidad no es mejorar la velocidad. Solamente cuando lo practico, entonces es cuando tengo los resultados que yo espero. Yo soy el límite de mis capacidades, ¿ok? De ahí que, bueno, vamos a ver otra técnica que se llama palabras, imágenes en dos mitades. Eh, En realidad nos dicen que la lectura veloz va a hacer que nosotros tengamos una mejor percepción de los textos, ¿sí? Al tener una mejor percepción de los textos, entonces esos textos los puedo leer con mayor facilidad. Esta técnica implica que vamos a observar de la mitad de la letra hacia arriba, ¿sí? Los grafólogos, que son los que se dedican a hacer los rasgos o las grafías, ¿sí? Le llaman lomo, ¿sí? Y en la parte inferior ustedes lo pueden ver. Solamente hay una frase, la mitad de las letras está cubierta con una línea amarilla, ¿sí? Y entonces podemos leerlo. ¿Quién me dice qué es lo que estamos escribiendo ahí? Ok. Si se fijan, en esa mitad superior, nos dicen los grafólogos que le da personalidad a la escritura. Cuando nosotros escribimos, en realidad esa parte a la que le dedicamos más tiempo, ¿sí? Es al redondeo, ¿sí? De las letras o a las rectas.
Si nosotros cubrimos la mitad de nuestras letras, ¿sí? Y las podemos leer, quiere decir que son legibles en su totalidad. Si no las podemos leer nosotros mismos, entonces algo está sucediendo, ¿sí? Si pasan a la siguiente diapositiva, ¿sí? Estamos cubriendo la parte superior y dejando solamente la parte inferior, ¿sí? Como nuestros rasgos son curvas o líneas rectas, ¿sí? La parte de abajo es más confusa. Ahorita porque ya saben qué es lo que dice y entonces se les facilitaría. Pero si ustedes hacen ese ejercicio, entonces verán que se facilita cuando solamente nos estamos fijando en el lomo y no en toda la letra. Es así como se leen, por ejemplo, textos en el cine. Hay personas que dicen, no alcanzo a leer todos los títulos. No es necesario alcanzar a leer todos los títulos para comprender de qué va la película. Hay ocasiones en que sí tenemos que saber puntualmente qué fue lo que dijo, ¿sí? Porque es una frase o una referencia importante que va a tener trascendencia en la historia, ¿sí? Pero normalmente cuando nosotros leemos los títulos del cine, no necesitamos leer toda la frase. En principio de cuentas podemos aplicar la regla de irnos de izquierda a derecha, ¿sí? Fijarnos en los límites, ¿sí? Y entonces podemos deducir lo que dice. O practicar esta técnica, que en este caso solamente voy a considerar el lomo de la letra, ¿sí? Dice, debes acostumbrarte a que tus ojos pasen como volando, ¿sí? Sobre los lomos de las palabras, ya que estas, concentrados en el foco visual de la mitad de las palabras, representa un gran ahorro de tiempo y energía. Entonces, podemos ir al cine y leer perfectamente todos los títulos, que no estamos leyendo todo, estamos volando nuestra vista, ¿sí? También lo podemos hacer en casa con películas, ¿sí? Y hay un ejercicio que aquí se los puse, ¿sí? Dice, bueno, habla un poquito de lo que es el método de lectura rápida, que para algunas personas tiene el nivel educativo, ¿sí? Les permite leer más rápido, ¿sí? Cosa que no se da, por ejemplo, en primaria y secundaria, donde apenas estamos verbalizando en los primeros años, ¿sí? Y llegamos muchas veces a la secundaria y no sabemos leer, o leemos perfectamente, pero no comprendemos, ¿ok? Entonces, nos dicen ahí los especialistas, no es el conocimiento en sí mismo que se tenga de la, del contenido o la aplicación de la técnica, sino que a mayor edad, mayores estudios y se ven con la necesidad de en poco tiempo leer mucho, ¿sí? Ya hablaremos más adelante de lo que es una motivación eh, interior, que es la que nos tiene que mover al conocimiento, y una exterior, que es la que nos forza de algún modo a leer. Por ejemplo, lo que hacemos en la secundaria, cuando nos dicen, cada 2 meses tú tienes que leer un libro, ¿no? Ahí hay una motivación externa. Es el profesor a lo mejor el que seleccionó el texto, es el profesor el que tiene la intención de que yo lea, ¿sí? Y entonces hay una serie de actividades que me llevan a esa actividad, ¿sí? Pero yo no la estoy decidiendo. Hay otro momento en el que, ya sea por conocimiento, ya sea por recreación, empiezo a seleccionar mis textos, empiezo a seleccionar mis lecturas. Eh,
y a lo mejor esa motivación me lleva a ser más rápido, ¿sí? O porque indiscutiblemente tengo que cubrir una serie de textos en muy poco tiempo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, hablan de los universitarios, pero ya estaríamos, más bien, hablan de los universitarios porque en algunos países la secundaria implica el nivel que ustedes están concluyendo más lo que es la preparatoria, y entonces se le llama así, nivel secundaria, ¿sí? Pero en realidad estaríamos hablando de secundaria y preparatoria. En el caso de los universitarios, bueno, pues es ya quien está cursando una carrera, una licenciatura, una ingeniería, ¿sí? O otros niveles que son posgrados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nos hablan ahí en la gráfica, ¿sí? Dice velocidad en la lectura según la edad, dice hasta los 12 años lo normal sería leer 200 palabras por minuto. Hay quien no lo tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente no lee, porque normalmente no lo practica. O aguas porque cuando llevamos a cabo esta serie de ejercicios y logramos eh, una velocidad más rápida, sucede que si lo dejamos y lo abandonamos y no lo practicamos, podemos regresar a los mismos niveles, ¿sí? O más bajos. Entonces, hay que tener cuidado. El tomar un curso de lectura rápida no implica siempre tener ese estándar, ¿sí? Ese resultado, sino que es variable. Así como puede subir, puede bajar si yo no lo practico. Dice, de 13 a 14 años lo normal serían 250 palabras por minuto. Universitarios hasta 320 palabras por minuto y posgrado 400 palabras. De ahí que la comprensión la están midiendo en la primera lectura. ¿Qué quiere decir? Que con la primera lectura, a los 12 años, alcanzo una comprensión de 50 a 70% del texto. Lógico es que si yo hago una segunda lectura, entonces voy a aumentar ese porcentaje de comprensión. De los 13 a los 18 va de un 55 a un 70, ¿sí? Universitarios de 65 a 75% de comprensión y posgrado de 75 a un 80%. Entonces, ¿qué implica? Que tenemos que hacer el uso de varias técnicas. En principio de cuentas, tenemos que practicar lo que sería conocer nuestros textos. Cuando yo me refiero a conocer nuestros textos, yo tengo este texto, ¿sí? Apenas lo voy a leer, y entonces, ¿qué implica? Ah, que trae una reseña cortita detrás del texto, ¿sí? Que yo puedo ver que es de pasta dura, ¿sí? Entonces, los de pasta dura normalmente no son factibles llevar por la calle, ¿no? Porque pesan más. ¿Qué es un texto corto? ¿Sí? Si yo estoy revisando mi texto, me doy cuenta que tiene capítulos, ¿sí? En algunas de sus partes lleva imágenes que me van a centrar sobre el relato que me están contando, ¿sí? Que trae anexos, como pueden ser mapas, como pueden ser otro tipo de referencias, ¿sí? Ahí están los mapas. ¿Sí los alcanzan a ver? ¿Sí o no? Sí. ¿Okay? Que trae un anexo que se llama Mundo Vikingo, perdón, que trae algunas referencias de los personajes en particular, ¿sí? Que se han mencionado en otros libros, porque esta es una colección, y entonces esta historia es solamente una parte de la historia de un personaje, ¿sí? Si yo hago esto sin leer,
pero fijándome, observando qué es lo que lleva, yo llevo ya una ventaja, ¿sí? Porque entonces sé a grandes rasgos de qué va a tratar el libro. Es una historia, habla de Thor, por ejemplo, ¿sí? Habla de seguramente una de sus aventuras, habla de los personajes que lo rodean, me da una referencia, por ejemplo, aquí, me habla de los personajes que van a participar, ¿sí? Y entonces yo digo, si yo tuviera que hacer un análisis de este texto, ya tendría localizados mínimo los personajes, ¿sí? Y cuáles son sus características. Entonces, todos esos elementos me sirven para la comprensión. Es una lectura súper rápida, ¿sí? Solamente me estoy fijando, se les llaman paratextos, es decir, todo aquello que complementa al texto, ¿sí? Pero que está fuera de la historia. Entonces, su reseña, el título, veo si tiene un índice, que en este caso no tiene un índice, pero tiene la referencia de los personajes, y entonces sí, ya puedo ver que tiene todos esos otros elementos, imágenes, capítulos, ¿sí? Que la letra es grande, ¿sí? Y que son poquitos capítulos. Eso me da una ventaja sobre la comprensión de lectura. Si después de ver eso yo entro a la lectura, entonces puedo llevar a cabo todos los demás ejercicios, ¿sí? Sin afectar la comprensión de mi texto. Estoy aplicando todos los ejercicios a la comprensión de lectura y a la lectura veloz. ¿Sí queda? ¿Dudas? No, maestra. Perfecto, No, entonces vámonos al ejercicio. Ahí mismo en Classroom les dejé un ejercicio que, como les dije, va en orden, ¿sí? Estos son, básicamente son 2 ejercicios. ¿2? Sí, son 2. ¿Qué es lo que van a hacer? Dice ahí, lee los lomos y descifra el texto. Dice, toma una tarjeta y un texto desconocido. Tapa una parte con la tarjeta, de modo que queden a la vista los lomos de las letras. Ya nos fijamos que los lomos son ¿cuáles? De la mitad hacia arriba. ¿Ahí lo ven? Sí. Ok. sí. Entonces, solamente voy a leer la parte superior, ¿sí? Que es la que me puede dar, bueno, ahí más o menos, ¿sí? Tengo una T, ¿sí o no? Una H, Sí. una O y una R, ¿sí? ¿Thor? Thor. Ajá, ahí está la mitad. Ujú. Lo mismo voy a hacer con cualquier texto que me encuentre, con el que esté a la mano, ¿ok? Intenten leerlo e intenten hacer este ejercicio constantemente, ¿sí? Estén o no estén en tiempo de lectura, de estudio, de escuela, intenten hacerlo. Ajá. ¿Qué texto tienes a la mano, Edgar? El nombre de mi tía. Ok. Haz el ejercicio, Edgar. ¿Dónde? Haz el ejercicio. No lo leas previo. Ay, José Manuel, ya se nos fue. Hagan su ejercicio con lo que tengan a la mano y díganme cómo les va. ¿Pueden o no pueden? ¿Qué tendrían que hacer?
Comentarios. Quiero comentarios. ¿Quién dice yo? Yo, Edgar. ¿Ves? Nada más tengo un alumno. Vas. sí, la C la tapé como desde arriba. Pensé que era hoy, pensé que en vez de cambio decía oamino. Ajá. Ah, no, camino, perdón. Era camino y en vez de leerla como camino, pensé que era oamino. Ok. Pero resultaba lógico. No, ¿Qué es lo que pasa? Cuando no te resulta lógico, ¿qué hiciste? fue corregirla a como pensé que era. Volverlo a intentar, ¿no? Ok. ¿Ah? Trata de buscar un texto interno sin leerlo. Una pregunta, una de las lecturas de comprensión que vienen en las guías. ¿Quién dice yo? Yo, Adelante. pues yo encontré quiero leer en segundos primero de secundaria. Ajá. Aparte de que la letra viene chiquita, pues era más difícil porque luego solo se veían puras líneas y le tenía que bajar otro poquito para ver qué letra era, porque a veces las H las confundía con las B o la C con la O y así. Ok. ¿Saben qué otro ejercicio también pueden hacer? ¿Les gusta cantar? Sí. Si les Sí. gustan el karaoke, ¿se han fijado que en el karaoke hay veces que nada más viene el texto, ¿no? Y nos lo van señalando con el cambio de letra, ¿no? Hay ocasiones en que están utilizando los lomos y entonces nos ponen una bolita que salta, ¿sí? En realidad la bolita que salta solamente está considerando los lomos, no toda la letra, ¿sí? En el parafraseo que hacen los cantantes, ¿sí? De repente nosotros no los alcanzamos, aunque nos guste la canción, aunque se sepa uno la letra, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente están utilizando los lomos. Entonces, ustedes también pueden practicar con el karaoke. Ese es otro ejercicio, ¿sí? Así es que ya me imagino en sus lindas casas cómo les va a ir cuando canten a grito pelado, ¿ok? Pero es un ejercicio. Ok, ¿alguien más que me diga Yo, cómo le fue? Adelante, Moisés. yo intenté leer la lista del supermercado, que era lo que tenía aquí a la mano, Ujú. y decía un cuarto de jamón, pero como no lo entendía bien, pensé que decía jabón, y pues se me hizo raro. Pero ya Ahí, cuando me di cuenta, pues era jamón, jamón. Ok, ahí tendrías que utilizar la lógica. ¿Te venden el jabón por cuarto que yo o por sepa, ¿no? bolsa? Si es de ese jabón como el jabón sote, pues es un cubo, ¿no? No, tendrá el gramaje, pero no es de un cuarto, ¿sí? Y si es no sé, polvo. jabón ¿cómo se llama? Para lavar, pues es en polvo, ¿no? Es por paquete. Entonces también utilicen la lógica. Claro que esto lo van a ir mejorando de acuerdo a cómo vayan identificando los lomos. Ujú. Ok, vámonos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio son 3 listados. Van a ser 2 lecturas, ¿sí? La primera lectura en forma vertical, ¿sí? Es decir, de izquierda a derecha en forma vertical. La primera columna, ¿sí? A la izquierda y nos seguimos a la segunda columna y a la tercera columna. ¿Ok? ¿Perdón? ¿Cuál listado? Eh, ah, no, ahí mismo donde estábamos viendo lo del ejercicio de los lomos, ejercicio de lectura rápida. Ah, el rojo, ¿no? Sí, Ah, ok, gracias. ¿me queda? Ok.
Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, leerlo en forma vertical, ¿sí? Cuando terminen, entonces tienen que hacerlo en forma horizontal. Es decir, voy a tomar una frase de cada una de las columnas y regresar. ¿Sí queda? ¿Cuál es la intención? Que encuentren la mayor cantidad de frases con un sentido, ¿ok? Todas son frases, todas, pero algunas se relacionan, ¿ok? Díganme cuáles, ¿ok? Adelante con su lectura. Maestra, Mande. digo que cuando terminemos nos tenemos que dar cuenta de qué, de la palabra que se repite. No, no es ahora de repetición, es de contenido, ya sea en forma de columna o ya sea en lectura horizontal, tienes que encontrar el sentido. Tres ¿cómo se llama? Frases tienen un sentido y se repiten, no, no es que se repitan, sino dos, en este caso, tienen un sentido. ¿Cuáles son? Ah, ok. Y de las 3 columnas tenemos que encontrar 2 frases que hagan sentido. O sea, Ujú, 2 por cada columna. ujú. Ah, ok. Dos, no. Dos. A ver, no entiendo tu pregunta. No vas O a sea, me refiero seleccionar a al azar, que... ¿eh? No van a O seleccionar sea, al sí, pero azar. me refiero a de la misma columna. Sí, Ah, ok. si te sabes la respuesta, pónmela en el chat.
Pero ahí nada más estarías utilizando dos, Edgar, y es con las tres ¿Con columnas. 3 palabras? Ajá. No 3 palabras, 3 frases que guardan un solo sentido. Entonces, a ver cómo, o sea, entonces tengo que hacer una frase de cada columna. Ujú. Y las Ok, tres entonces, juntas tienen un sentido. Aquí, ok. así como lo hiciste, pero solamente utilizaste dos columnas. Hay otra o hay otras que se utilizan las tres. Ok. Luis Fernando, no me digas que ya encontraste una, sino ponme la frase. Ok, busca otra, Luis Fernando. Igual, Sebastián, busca más. Ok, Daniela, busca más. Ok, Dafne, busca más.
pero no salteadas, Dafne. Tienen que ir en relación, ya sea en horizontal o en vertical. Ok, comentarios. Gracias, Luis Fernando. Ya me voy. Ok, nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho. 15, Lau. ¿Me lo mandas? Sí, sin problema. Te digo que dentro de 15. Ay, sí, Porque es cierto. el siguiente es 1 de mayo, ¿vale? Solo Sí. presentan examen. Ok. Gracias, nos vemos. Te lo mandan un Hasta ratito. luego. Gracias. Sí, cuando puedas. Hasta luego, maestro. Bye. Bonito fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Fin de semana.